Eh, Gracias por venir a la plática de Alan, que va a ser sobre materiales bidimensionales, supongo que grafeno y este tipo de cosas. Exacto, sí. Yo sé que regresando de vacaciones siempre es difícil aparecerse por aquí, así que es un doble agradecimiento y también gracias a Alan por venir a darnos la plática regresando de vacaciones. Un aplauso para comenzar. Gracias. Y gracias a Atahualpa por la invitación, y pues sí, también a ustedes por estar aquí después de unas vacaciones. Es muy difícil de tomar todo esto, ¿no? Y pues sí, como él bien dice, hoy les voy a hablar acerca de materiales bidimensionales, que el más conocido por todos será el grafeno, y algunas cosas que hemos estado trabajando ya en mi estancia postdoctoral ahora en la Facultad de Química. Y bueno, como yo creo que muchos de ustedes se habrán dado cuenta, siempre que hay pláticas acerca de nanociencia, nanotecnología, materiales de baja dimensionalidad, casi siempre se hace alusión a la famosa plática de Richard Feynman en el 59 en el Caltech, donde hablaba explícitamente de que se podría manipular la materia a una escala atómica, ¿no? Átomo por átomo, y que habría una gran gama de posibilidades que hasta ese momento pues no se habían estudiado ni considerado, ¿no? Y casi siempre continúan con esta, ¿no? Que es una aplicación ya directa, años más tarde, en el 90, de los laboratorios IBM, en donde manipularon átomos de xenón, uno por uno, hasta formar el acrónimo de la compañía, y el cual se pudo observar directamente mediante microscopía de barrido. Pero pues ya digo que eso pues ya se ha estado trabajando muchos años antes. O sea, aquí ya teníamos mecánica cuántica y muchísimas otras cosas, ¿no? Tan así que les quiero hacer notar algo. Ya en el siglo V antes de nuestra época, los griegos, los filósofos ya se hacían preguntas como esta, ¿no? Por ejemplo, Leucipo decía: ¿qué pasará si yo tomo un material y lo divido? Pues ahora tengo dos partes que son idénticas al original, solamente que más pequeñas, ¿no? Y eso yo lo puedo continuar una, otra vez, y se hace un experimento mental, decir, ¿qué sucede si este proceso lo continúo una y otra vez, ¿no? De forma continua. ¿Voy a poder hacer esto todas las veces que yo quiera o habrá un límite? ¿Voy a llegar a algo que ya sea indivisible? Y pues él llegaba, según su lógica, a que sí, ¿sí? Entonces, para él había dos cosas nada más en la naturaleza: vacío y materia. Y la materia estaba constituida por átomos. A esto de átomos se refería realmente al vocablo griego de algo indivisible, algo que ya no se puede seguir dividiendo. Obviamente nosotros sabemos que el vacío no es tan vacío y que los átomos pues sí son divisibles, ¿no? Pero vamos, estas personas ni siquiera tenían, matemáticas muy avanzadas ni nada, ¿no? Solamente estaban razonando qué pasaría si yo estoy dividiendo la materia una y otra vez. Y eso ya muchos siglos antes, ¿no? Por ejemplo, otro más, su discípulo Demócrito, unos años más tarde, continuó con esas ideas, se las siguió trabajando y entonces se propuso algunas cosas, ¿no? Que esos átomos, de los cuales hablaba su maestro, sí eran indivisibles, pero además eran homogéneos entre sí, una sustancia estaría hecha de los mismos átomos, instancia pura, y que además son eternos, ¿no? Otra vez, pues nosotros sabemos que esto no es cierto, ¿no? Pero que las propiedades de estos átomos se debían a la forma que tienen los mismos, o sea, la estructura, y que además se debían a los tamaños. Entonces, si ustedes recuerdan qué es el radio atómico y cuáles son las diferentes hibridaciones, la estructura, los orbitales que pueden adoptar los electrones en un átomo, pues realmente esto está muy cerca de ese concepto que tenemos, un concepto muy moderno. Otro más, las propiedades de la materia en general se debían a que todos esos átomos que eran, digamos, fundamentales, se podían agrupar de diferente forma entre sí, dando lugar a otras sustancias. Entonces, este hombre prácticamente ya había dicho cómo iban a ser los elementos químicos, y que estos, al momento de agregarse entre sí, iban a dar lugar a nuevas sustancias que para nosotros serían los compuestos, ¿de acuerdo? Entonces, él, ¿qué hizo? Solamente imaginar qué es lo que iba a pasar. Y además, estos átomos que se agregan en diferente forma, las propiedades de la materia en ese caso se debían a la forma, la estructura, el arreglo geométrico espacial, ¿sí? Que es algo que vamos a ver que es realmente muy relevante. ¿Por qué les digo esto? Tan solo de ejemplo, ustedes conocen muy bien el grafito, que es el que tenemos nosotros siempre en un lápiz, en la mina de un lapicero, y pues creo que todos lo conocemos, ¿no? Por ser una sustancia que está hecha solamente de átomos de carbono, igual que varias de las sustancias orgánicas, ¿de acuerdo? Que sería este. ¿Qué conocemos del grafito? Pues que es muy frágil. Si a nosotros se nos cae una laminita de grafito al suelo, pues se va a romper muy fácilmente, ¿no? ¿Qué más sabemos? Bueno, ya. Si nos vamos paso a paso a ver cómo la estructura interna del grafito, pues es de esta forma. Está hecha como de láminas, como si fueran hojas de papel, pero en este caso serían láminas de átomos de carbono,
formando anillos hexagonales, apilados uno sobre otro, sobre otro, sobre otro. Esto sería la estructura interna, pero además sabemos que es un buen conductor eléctrico. Otra más, pues lo que les acabo de decir, que es una sustancia muy frágil, pero también que es opaca. Nosotros podemos escribir, vamos a dejar ahí el trazo, ¿no? Además, estas láminas entre sí están débilmente enlazadas. Cuando ustedes escriben sobre un papel, esas láminas se quedan adheridas al mismo, ¿no? Y otra interesante sería que tiene un brillo metálico, como el de aquí, ¿no? Que es una pieza de grafito. Pero bueno, eso sería algo muy común. Entonces ustedes saben también que hay otras formas de carbono. Por ejemplo, una muy conocida es el diamante, ¿no? Que tiene propiedades completamente diferentes si se le compara con el grafito. Ustedes saben que en este caso está lúcido, muy diferente al grafito. Es translúcido, pero además es un aislante eléctrico, la sustancia más dura conocida, al menos en la naturaleza, natural, pero en este caso la estructura es muy diferente. Está hecha de los mismos átomos de carbono, pero en este caso cada uno de ellos está enlazado a otros 4, como en estos tetraedros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Pues no es la sustancia de la cual está compuesta, son solo átomos de carbono, pero la diferencia fundamental es la estructura que adoptan los átomos en el interior. Así que la estructura, como decía Demócrito, es muy importante y eso es lo que determina las propiedades. Entonces, un griego hace 500 años pues ya sabía que eso era muy importante y que no necesariamente era el átomo que estaba ahí adentro, ¿no? Ya hasta sabía que era un átomo, imagínense. Pero bueno, entonces continuamos. Esos dos alótropos, esas dos formas de grafito, pues ya han sido conocidas por muchos siglos, etc. Pero resultó que con el paso de los años, con las técnicas experimentales, la teoría, etc., se fue encontrando que había otras formas de carbono por ahí, que por ejemplo la primera se descubrió en 1985 por Harold Kroto y otros más, en los cuales encontraron esta forma alotrópica del carbono, los fullerenos, que son como unas cápsulas compuestas por anillos de carbono. Tienen una forma como de esferas, de cascarones, son variadas, ¿no? Pero todos se cierran. ¿Qué sucede aquí? Si ustedes lo piensan, el grafito se extiende en todo el espacio, ¿no? Lo puedo tener de forma macroscópica. El diamante, pues también, ¿no? Yo lo puedo tener de forma macroscópica. Pero ¿qué pasa con los fullerenos? Pues solamente tienen unos átomos en una dirección, otros en otra, otros en otra. O sea, realmente están confinados a ser cero dimensionales. No lo tengo extendiéndose macroscópicamente en ninguna de las direcciones. Ok, eso fue en 1985, ya para el 91, Hijima y otros, de hecho ya hay una discusión ahí sobre quién encontró primero los nanotubos, pero encontraron este alótropo, que sí, se forma como si fueran tubos formados por estos átomos de carbono enrollados alrededor de un eje, y alrededor de ese eje, pues sí se extiende macroscópicamente, ¿no? Pero en este solo tengo unos cuantos anillitos. Entonces, este sería un alótropo de una dimensión, un dimensional del carbono. Y bueno, ya. La idea de esta plática pues, es hablar de materiales bidimensionales, ¿no? Eso es cuando se descubren, pues en el 2004, cuando se obtuvo el grafeno por André Geim y Konstantin Novoselov, que realmente lo que están viendo aquí es lo mismo que estaba en la otra diapositiva, donde les estaba mostrando la estructura del grafito. En realidad el grafeno pues, es una sola lámina de grafito, solamente que está ahí, aislada de todas las demás. En el grafito estos pueden ser un paquete de cientos de miles de láminas de carbono. En el caso del grafeno es solo una. Entonces, si lo piensan, esa sustancia pues solamente tiene un átomo de espesor, ¿no? Entonces, por eso es un alótropo bidimensional del carbono. Solo tiene un átomo de espesor. Bueno, ¿qué ha sucedido después de todo eso? En el 2004 se descubre por aquí el grafeno. Y en ese momento pues estaba muy de moda la investigación acerca de los nanotubos, todavía se seguían estudiando los fullerenos y otros más. Pero a partir de este punto se creó toda una rama de investigación en los materiales bidimensionales. Tanto así que si ustedes se toman la molestia de investigar el año pasado cuántos artículos se publicaron que tuvieran alguna relación directa con el grafeno, pues se encuentran 44,000 artículos. ¿Sí? Entonces, pues está muy competido, hay mucha gente trabajando en esto, es muy divertido y demás, ¿no? Pero en realidad después de un cierto tiempo, pues opacó a todos los otros alótropos de baja dimensionalidad del carbono, ¿no? Entonces, si quieren ser el uno entre 44,000, pues acá andamos, ¿no? Hay mucha gente trabajando en esto, pero van a ver por qué, o sea, tiene una razón. Tal fue el impacto del descubrimiento de estos alótropos de baja dimensionalidad, del carbono en general, que pues, al menos se pueden mencionar dos premios Nobel que están relacionados con estos. Uno sería el del 96, un premio Nobel de Química, en este caso a los descubridores de los fullerenos,
Y en 2010, bastante reciente en realidad, a los que descubrieron o aislaron en realidad al grafeno. ¿Qué sucede con el grafeno? En realidad ese material ya se había estado estudiando por muchas décadas de forma teórica y se había predicho que no iba a ser estable. Es una historia ya bastante vieja. Las propiedades ya se habían estudiado con muchos años, todo lo exótico, digamos, ya se conocía, pero se había dicho que no iba a ser estable. La genialidad de estos dos fue descubrir que en efecto sí se podía obtener y lo podían tener a condiciones normales. No había que hacer nada exótico en un laboratorio normal. Ahora que vean el proceso para obtenerlo, pues es casi de risa, ¿no? Pero bueno, todas las propiedades exóticas que se habían encontrado anteriormente, pues ellos las caracterizaron y también por eso se les confirió el premio Nobel. Entonces fíjense, la síntesis tan vil y burda. Bueno, lo que hicieron fue tomar una muestra, una pieza de grafito, pero es un grafito muy especial porque todas las láminas están bien orientadas entre sí en una sola dirección. A este se le llama grafito pirolítico altamente orientado, o sea, es una pieza perfecta de grafito. Y a esta le pusieron encima una cinta adhesiva, una cinta scotch en realidad, y luego, si ustedes le remueven esa parte de grafito que se quedó adherida a la cinta, pues ahora tienen unas cuantas láminas de este lado, ¿no? Pero si esto lo continúo y pego una cinta contra otra, ahora quedan menos láminas, menos, hasta que de pronto, ¡pum!, les quedó una sola lámina de carbono. O sea que es exactamente la aplicación de lo que decía el griego, ¿no? Yo agarro, divido, ¿qué va a pasar al final? O no tengo nada, solamente me queda un átomo. Y ellos lo hicieron literalmente y sí les quedó un solo átomo, ¿no? ¿Qué pasó? Que estaba en contra de todo lo que habían predicho, no se evaporó, no se rompió, no se dobló y se volvió a hacer, por ejemplo, un fullereno o algo por el estilo, que es algo de analizar, sino que se quedó ahí y era macroscópico en las varias direcciones, por ejemplo, este grafeno de una micra, pero de grosor, de espesor solamente tenían un átomo. Entonces, ¿qué pasó? Pues habían descubierto algo que toda la teoría decía que no iba a poderse realizar, ¿de acuerdo? Con algo tan sencillo como pegar cintas, ¿no? Aún así suena, ¿no? Como fácil. ¿Qué más podemos decir al respecto? Pues bueno, entonces, si lo imaginan, no estamos hablando de un solo átomo, pero tampoco estamos hablando de un conjunto enorme de átomos como la materia que estamos acostumbrados a ver, que es 10 a la 23 átomos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estamos en algo intermedio entre el mundo de los átomos, que en sus clases de atómica ya vieron que tienen niveles discretos, como ese de la caja de potencial, pero tampoco estamos en este otro donde tenemos un continuo de niveles energéticos que pueden ocupar los electrones en el material. Para esto, pues ya, ustedes puede ser que ya hayan estado estudiando qué es la teoría de bandas, ¿no? Donde vamos a ver que cuando ustedes ponen un átomo, se tienen unos niveles discretos, ponen dos, ahora tenemos más niveles, se van traslapando hasta que quedan estos continuos donde los electrones pueden ocupar estos niveles y quedan estos vacantes por si el electrón se quiere mover, se quiere conducir a través del material. Entonces, ¿qué pasa con el grafeno? Pues es una cosa bien rara, porque en realidad en dos direcciones pues sí es macroscópico, pero en la otra pues está, encerrado, ¿no? Los electrones no pueden salir tan fácilmente. Entonces, si ustedes ven cómo son los diagramas de bandas del grafeno, eso es lo que ya se había estudiado anteriormente, ¿no? Antes del trabajo de Novoselic. Ellos ya sabían que de encontrarlo, lo que iban a ver eran electrones que tenían una cierta peculiaridad. Por ejemplo, esto es una relación de dispersión, la energía en función del vector de los electrones, y todos estos niveles que están aquí en oscuro están ocupados por electrones. Estos de aquí arriba están desocupados para que los electrones puedan conducirse por ahí. ¿Qué pasa? Que la única cosa que separa los niveles ocupados de los desocupados es un puntito matemático conocido como punto de Dirac. Y alrededor de este puntito, si se hace un desarrollo matemático, lo que van a encontrar es que esta relación de dispersión es lineal. La única forma de demostrar, la única forma de explicar que esta relación de dispersión sea lineal es si los electrones que están dentro de ese material tienen una masa aparente, una masa efectiva nula. No es que los electrones se hayan quedado sin masa, sino que se comportan como si no tuvieran masa al momento de estar adentro de ese material. Solo en el caso del grafeno. Si ustedes toman el grafito, pues es algo muy común, si tienen masa, pero en el caso del grafeno perfecto, sin defectos, valga la redundancia, van a encontrar que la masa efectiva es nula, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ustedes tienen una partícula que su masa es cero, digamos? Bueno, pues pueden tener una velocidad muy alta, al grado de que
la velocidad de los electrones dentro del grafeno es una fracción muy considerable de la velocidad de la luz, 1 entre 300. Otra vez, la única forma de explicar cómo se mueven los electrones aquí en el grafeno es empleando ecuaciones, por ejemplo, de Dirac, ¿no? Son relativistas. Entonces, algo tan sencillo como esas laminitas que vamos dejando al momento de escribir nuestras tareas de algo con lápiz, pues puede que contenga laminitas de grafeno donde los electrones están viajando a una fracción considerable de la velocidad de la luz, sin tener que hacer algo exótico, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, si lo piensan, tiene propiedades físicas rarísimas. Por eso se les dio el premio Nobel de Física Evgeny Novoselov. Otras que no son tan exóticas sería que, por ejemplo, aquí tiene la muestra de grafeno. Ustedes, si piensan en el grafito, pues es un material opaco que no deja pasar la luz fácilmente. Pero este deja pasar una gran cantidad. Solo absorbe el 2.3 de la luz visible. Pero si lo piensan, deja pasar, está lúcido, pero aún así un solo átomo está absorbiendo el 2% de la luz que le llega. O sea que aquí prácticamente no hay nada, pero estoy viendo que interfiere un poco con la visión. Aún así está lúcido. Otra más, si es un buen conductor eléctrico, pues también lo más seguro es que sea un excelente conductor térmico, y así es en el caso del grafeno. Una más, se había dicho que este material no iba a ser estable, que tal vez iba a fracturar, se iba a romper, y resultó que no, que en realidad es muy flexible. Ustedes lo podrían deformar con una buena resistencia, pero también, si ustedes lo traccionan, si lo estiran a la dirección del plano, pues no va a ser fácil de romper, de hecho es muy resistente. Una que es una propiedad que es buena y mala. Si ustedes rompen esto, quitan algunos átomos de carbono, estos átomos de carbono, ven esos huecos más bien que quedan, esas vacancias, después de un cierto tiempo van a ser llenados por otros átomos de carbono, se van a difundir esos defectos. Entonces, tiene una propiedad que pareciera que es una forma de autorrepararse. Le hacen los defectos y después de un tiempo ya no están ahí, ya se rearregló y se volvió a cerrar la red. ¿Sí? Entonces es autorreparable. Aquí es donde viene la desventaja de este material, que en realidad pues no es muy útil para aplicaciones que vayan hacia la química o a interactuar con otras especies. ¿Por qué? Vamos a ver. Un átomo de carbono tiene 4 electrones. Esos 4 le pueden servir para enlazarse con otros más. Y si está en este arreglo como el del grafeno, que es hexagonal, cada átomo de carbono tiene 3 vecinos, a cada uno le presta un electrón y se une. Y ese cuarto que nos queda aquí es el que se puede mover sobre todo la superficie. Esos son los relativistas, esos son los que se pueden mover a altas velocidades, sobre todo el plano. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes llegan con otra cosa y deforman esa superficie, pues ahora le están cambiando un poco las propiedades a ese material, porque ya no va a ser perfectamente plano y va a haber defectitos que van a hacer que esos electrones ya no se muevan tan libremente. Entonces, si cambian la temperatura, si le ponen otra molécula encima y realmente puede interactuar, pues ya no es tan perfecto, ¿no? Y los electrones ya no van tan rápido, por ejemplo. ¿Qué más se le puede hacer? Bueno, si recordamos de la física de estado sólido, podemos dopar este material, cambiar el átomo de carbono por otro. Si yo pongo un átomo que tenga más electrones, pues ahora voy a tener más electrones disponibles en este material. ¿No? Voy a tener huecos que también se pueden desplazar. Ahora, ¿qué va a pasar? En la química, realmente este material pues no es muy útil. Como es tan estable, puede estar tan feliz ahí de forma aislada, pues no le gusta, es como inerte, no le gusta interactuar con otras especies. Entonces, para que nos sirvan propiedades ópticas, químicas, mecánicas, etcétera, hay que hacerle algo, hay que alterar su estructura y cambiarla de forma que ya no sea el material puro que es inerte, para que podamos tener aplicaciones que sí sean relevantes en este caso, ¿no? Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues ahí ya tenemos varios. Una sería introducir defectos. Como el material puro, pues es muy interesante, pero es inerte. Lo que se puede hacer es introducir defectos intrínsecos, o sea que no cambiemos los átomos que están ahí, que siga siendo puro carbono. ¿Qué podemos hacer? Pues removerlos, quitar átomos de carbono y formar vacancias. ¿Cuál es el problema? Lo que les dije, si yo quito átomos de carbono, después de un rato ya se va a llenar ese hueco con otros que estén por ahí cerca. Bueno, ese es uno. Puede ser que también lo único que haga sea recortarlo. El grafeno pues es, digamos, infinito en las dos direcciones del plano, pero si ustedes lo recortan, van a crear bordes. Y esos bordes van a cambiar las propiedades eléctricas y electrónicas del material. Ese supermetal, ese semimetal que habíamos obtenido, puede que se convierta en ciertas condiciones en un semiconductor que es más útil para aplicaciones en tecnología. Por ejemplo, este material ha tenido el impacto, el interés
desde que se descubrió, porque es una alternativa, o se ha planteado como una alternativa a toda la tecnología basada en silicio, que es la que hasta el momento nos sigue dominando. ¿Por qué? Porque como es flexible, los electrones se mueven muy bien adentro de ese material, pues podría reemplazar al silicio, al cobre y al oro, todos los que están acostumbrados a utilizar la electrónica convencional. Y si ustedes se han fijado, pues toda la tendencia es ahora utilizar electrónicos flexibles, que las pantallitas del celular se puedan doblar y no se rompan, las LED y todo esto, o LED más bien. Bueno, entonces para hacer todo esto hay que empezar a estudiar los defectos. Una más que se podría emplear es funcionalizarlos, o sea, añadir otras moléculas ahí cerca y que cambien las propiedades del material. Y de esta forma es que se pueden obtener propiedades ópticas, mecánicas, eléctricas diferentes al material original. O sea, lo van modificando poco a poco hasta que les da algo diferente. Al grado de que se obtienen derivados del grafeno. O sea, no necesariamente hay que trabajar con puro carbono. Se pueden hacer sustituciones químicas, etcétera. Por ejemplo, aquí tienen hidrógeno a los dos lados de la lámina, u oxígeno, óxidos de grafeno. O sea, se puede tener una amplia variedad de todo lo que se les ocurra para funcionalizarlo, siempre y cuando sí reaccione con esa sustancia. O lo que les decía hace rato, recortarlo de diferente forma para que les dé propiedades electrónicas u ópticas diferentes. Bueno, entonces ahí ya tenemos un montón de materiales nuevos que ya no serían necesariamente el grafeno del 2004. Ahora ya podemos hacer otros diferentes. Pero estos todos están basados en el grafeno, el original, ¿no? ¿Cuáles han sido sus aplicaciones potenciales que ya se ha demostrado que pues, son bastante interesantes? Por ejemplo, es un material prácticamente translúcido. Se puede emplear para medir o sondear ¿cómo les diría? Un ser vivo, en vez de poner un electrodo que sea de cobre, que no me permita ver cómo se está comportando el ser que estoy estudiando, pues le podríamos poner unos electrodos de grafeno y en este caso pueden verlo directamente de forma óptica y aparte medir su respuesta eléctrica. Entonces no interfiere tanto con la forma que estoy midiendo, ¿sí? Electrónicos flexibles, pues lo que les dije, ¿no? Es de interés porque tal vez se podrá emplear para transistores, para pantallas, etc. Esta es una que después les voy a platicar más, que es secuenciar el ADN. Ustedes saben que si supiéramos cuál es la secuencia del ADN de cada uno de ustedes, podríamos crear medicamentos que sean específicos para cada persona. ¿Cuál es el problema? Pues que es muy complicado hacer esto, ¿no? Y los biólogos se dan de topes. Pero ¿cuáles han sido las propuestas? Como el grafeno es tan delgado, pues es perfecto para interactuar con cosas que sean un poquito más grandes que él. Entonces, una cadena de ADN como esta, ya se ha hecho experimentalmente, que se forma un orificio y a través de ese orificio se pasa una cadena de ADN y como este material, ya dije que conduce la corriente eléctrica de manera muy peculiar, pues se puede saber qué bases nitrogenadas van a estar pasando a través del orificio en cada instante. Al grado de que se puede secuenciar el ADN de una persona en algunos segundos, según ellos, ¿no? Es el ideal de los experimentales que ya han aplicado esto. Esto es más bien un diseño experimental, no tanto teórico, a eso es a lo que voy. Tinta conductora, pues bueno, como esas laminitas son muy buenas para conducir la electricidad, pues se puede hacer una tinta que conduzca y ya no tengan que hacer sus circuitos con las técnicas tradicionales, ¿no? Simplemente con una tinta lo dibujan y se acabó. Se puede utilizar para desalinizar agua. Resulta que el grafeno es impermeable, no le gusta, es inerte, pero si ustedes hacen orificios, pues por ahí pueden pasar ciertas moléculas, las que ustedes quieran pasan al otro lado y las que no, pues se quedan, ¿no? Entonces es un filtro muy fino, si se quiere ver de esa forma, pero también lo pueden activar con otros defectos, creando otros defectos extrínsecos para que pueda absorber gases. Por ejemplo, ahora que está de moda todo lo de las celdas de combustible, se necesita tener, no sé, mucho hidrógeno, o también la catálisis, para convertir una sustancia que sea muy tóxica en otra que sea menos. Por ejemplo, los gases que obtenemos en un motor de combustión interna, pues hay algunas propuestas de utilizar grafeno para convertir más fácilmente esos gases nocivos en otros un poco menos, ¿no? Esa es la catálisis. Entonces, ¿en dónde estamos parados? Pues en realidad, si lo ven, estamos en una especie de ciclo, en donde primero se estudia un material como por ejemplo el grafeno y al momento de buscársele sus aplicaciones y caracterizarlo, pues te vas a topar con uno nuevo, los óxidos de grafeno, etc. Se encuentra un material nuevo y se va a continuar este ciclo de estudio, de forma que se van a encontrar cada vez más materiales bidimensionales diferentes. ¿Qué es lo que ha salido hasta ahora? De forma que hay una cantidad
enorme de materiales diferentes que son bidimensionales, pero que no se les conocen todavía todas sus propiedades, no están bien caracterizados aún. Si yo les quisiera decir esto como si fueran generaciones, el primero habrá sido el grafeno y todos sus derivados, la segunda generación serían estos dos, que sería el nitruro de boro y el fósforo negro, que son materiales que también en su interior están formados por láminas bidimensionales y que mediante la exfoliación mecánica los puedo ir obteniendo como láminas 2D. Y en una tercera generación tendríamos a estos, que se llaman dicalcogéneros de metales de transición, ¿no? Son tantos estos que llegan a ser tal vez 40 diferentes materiales de los cuales se ha propuesto y se ha estudiado que pueden obtenerse materiales bidimensionales, láminas 2D. Entonces realmente ahora tenemos más materiales que grupos de investigación, ¿no? La verdad es que mucha gente se está abocando a estos dos últimos, en años recientes, pero hay todavía más. ¿Cuáles son los requisitos, digamos, para obtener un material bidimensional? Pues parece que ya no se sabe. Antes se decía que tenía que estar formado por estructuras de este tipo, que sean láminas débilmente enlazadas entre sí, para poder obtenerlas de forma por exfoliación mecánica, la técnica que les enseñé con la cinta adhesiva. Pero se ha descubierto tan solo el año pasado que eso no es verdad, que se pueden obtener estructuras bidimensionales similares al grafeno, pero con sustancias que naturalmente no exhiben esta estructura. Entonces ya no se sabe cuál es el límite ni cuáles son los requisitos. Acuérdense que el grafeno primero se dijo que era inestable, después se vio que no, y que después los requisitos eran que formara láminas, pues ahora también se ve que no es así. Entonces tenemos tantos materiales como todos estos, otros más, que hay que estudiar. ¿Dónde está el límite? Pues donde ustedes quieran tomar uno de estos y caracterizarlo y buscar sus propiedades, ¿no? Aplicaciones potenciales de todos estos materiales más novedosos aún que el grafeno y sus derivados, pues bueno, lo que les decía, ¿no? Catálisis, convertir gases que sean contaminantes en otros que lo sean un poco menos, pero empleando materiales que sean más baratos. Digo, de algo que se parezca al grafito a platino, que es el metal más caro, o uno de los más caros, pues hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, hay muchas propuestas que se abocan ahora a utilizar materiales bidimensionales para la catálisis, para convertir gases nocivos, por ejemplo. Otro más, por ejemplo, este es un dispositivo de fósforo negro. Aquí no se ve bien, pero este es el experimental. Casi todos estos son experimentales, no es algo teórico. Entonces, fíjense, aquí tenemos dos electrodos de oro y sobre este se les puso una lámina de fósforo negro y sirve como un detector de humedad. O sea, al momento de que esté en contacto con las moléculas de agua, cambia sus propiedades electrónicas, eso lo miden de forma externa y entonces se sabe cuál es la humedad del ambiente alrededor de ese detector, de ese dispositivo nanoscópico. Otra más podría ser esta, un disulfuro de vanadio, que se emplea para baterías de iones de litio, porque puede almacenar mucha energía de esa forma. Y estos que ya serían materiales compuestos de diferentes materiales 2D, esto sería un transistor que está empleando disulfuro de molibdeno, nitruro de boro hexagonal y grafeno. O sea que ya el límite, pues ya no sabemos en dónde se sitúa, ¿no? Podemos seguir trabajando y trabajando sobre estos materiales, mezclarlos entre sí, son afines a trabajar entre ellos también, y las propiedades pues son desconocidas hasta el momento, ¿no? Entonces ya solo para terminar un poco, les voy a platicar de algunas cosas que hemos estado trabajando ahí en la Facultad de Química. Entonces estos dos son una suerte de tesistas, alumnos, y yo soy el cotutor o algo así raro. Pero bueno, Jimena, Roberto, ellos están trabajando en ese que les platiqué de cómo se controla. Se pasa la cadena de ADN, se mide cuál es la respuesta al aplicar un voltaje, una corriente en este caso. Luego, si quieren, les explico qué corriente, para qué es esta corriente. Pero bueno, si se acuerdan, el problema es que si yo hago un defecto así de grande, después de un rato pues ya se deformó porque se va a autorreparar ese grafeno, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta? Que en vez de hacer un defectote como este, que es de varios, pues algo más puntual, cambiar estos átomos de carbono por otros, dopar el material o cambiar sus enlaces como en este, aquí ya lo giramos 90 grados, de forma que va a poder interactuar con las bases nitrogenadas del ADN. ¿Qué nos ha resultado? Pues bueno, hicimos unos estudios, nosotros somos y otras cosas. Entonces, en un análisis empleando la archiconocida teoría del funcional de la densidad, pero con corrección a la dispersión,
se han propuesto algunas láminas similares al grafeno, porque otra cosa, estos dispositivos cada vez son más pequeños, entonces cada vez se va a hacer más importante el borde de estos materiales. O sea, tenemos dispositivos que solo tienen un átomo de espesor, pero aparte unos cuantos angstroms o nanómetros en sus otras dimensiones. Entonces ahora es importante estudiar esto, nanocapas, ¿sí? O sea, realmente es un 2D, pero se acerca cada vez más a los 0 dimensionales. Entonces, activados químicamente con estos defectos intrínsecos y extrínsecos, resultó que, pues sí, que ese material que inicialmente es inerte, estos dos que pongo aquí, pues ahora pudo absorber, interactuar más fácilmente con las bases nitrogenadas del ADN. Al grado que cuando intentábamos que las bases interactuaran con los materiales puros, pues no pasaba nada, ¿no? Siempre los alejaba, era como, vete para allá, no quiero interactuar contigo. Pero al momento de introducir los defectos, ¡plac! Que lo que sucedía que los materiales se absorbían sobre la superficie del grafeno. Aquí no se nota muy bien, pero estas se localizaban aquí en todas las configuraciones posibles y la estructura de mínima energía era esta. Se apilaban los anillos de carbono de las bases nitrogenadas sobre el grafeno, específicamente sobre el defecto, o sea que es una interacción muy localizada. Si yo paso la lámina no va a hacer nada excepto en el defecto puntual. Una cosa más que las energías de absorción, o sea la diferencia entre el sistema compuesto y las partes que lo forman, está en el orden de la fisisorción, es decir, que sí se están uniendo, pero no químicamente, se absorben, pero solo un poco, de forma que parece que sí se va a permitir que yo pueda secuenciar, que vaya moviendo la cadena de ADN sobre el defecto. No se unen tanto como para quedarse anclados químicamente, sino que van a poder seguir el movimiento para que pueda secuenciar el ADN. ¿Qué es lo que nos falta? Pues bueno, ya estos niños algún día tendrán que terminar. Necesitan que pueda ser medible de forma externa. Puede ser que cambie la brecha energética y que yo eso lo traduzca en la conducción eléctrica. O sea, hay que buscar una propiedad en la cual a esta la pueda medir de forma externa y que pueda saber qué base está interactuando en ese momento con mi defecto. Mi defecto ya está bien caracterizado, es puntual, sé dónde está. El problema es qué base está pasando en ese instante sobre el defecto. Las energías de absorción nos dicen que sí es un poco diferente la interacción entre una base y otra. O sea, no le da lo mismo la base que esté encima. Depende de la que esté en ese instante. ¿Pero qué propiedad vamos a medir? Pues bueno, eso es en lo que estamos trabajando ahora. Pero ya después les contaré. ¿Qué es lo que yo estuve haciendo? Aparte de explotarles un poco, lo que estuve haciendo fue estudiar, en mi caso, otro material, pero de los que les platiqué que yo diría que son como de tercera generación, ¿no? El disulfuro de molibdeno monocapa. Este es uno que se parece mucho al grafito, o sea, también es opaco, no sirve para mucho, conduce la electricidad, pero un poco mal. ¿Qué sucede cuando se forma una monocapa? Que cambia su naturaleza de forma radical y ahora se tiene un material que tiene una brecha energética, o sea, los electrones ocupados están separados de esos niveles que podrían ocupar, en una energía que es muy favorable para las aplicaciones en la optoelectrónica. ¿Cuál es el defecto de este material? Que pues otra vez es inerte. Mucho se ha trabajado de forma experimental y se ha descubierto que este material se puede emplear como un catalizador, pero nunca se dijo ni por qué ni cómo. O sea, el cómo fue cambiando algunos átomos de su superficie por otros de cobre. Pero no se hizo un estudio más a fondo de por qué se había activado esta sustancia. Si inicialmente era inerte y lo único que se le cambió fueron algunos átomos, 4 átomos. Lo que yo hice en este caso fue, primero, caracterizar las vacancias que se deben tener que formar para meter esos átomos de cobre, en este caso. Los molibdeno son diferentes a las del grafeno. En el grafeno se requiere mucha energía para quitar átomos de carbono. Es muy difícil dañarlo. Y ya que está dañado, pues aparte se autorrepara, ¿no? Eso es genial en ese sentido. Pero el grafeno, el disulfuro de molibdeno no. Es fácil necesitar menos energía para formar esas vacancias y aparte se quedan ahí. Si ustedes hacen un diseño, imagínenselo como un protoboard o algo por el estilo, si hacen un diseño ahí, pues se van a quedar las vacancias y yo puedo jugar con él como quiera, ¿sí? No se van a cerrar las vacancias, no se va a difundir nada. Pensar un poco en qué pasaba con ese cobre, pero pues para no tomar de inicio el cobre, nos fuimos directo a los átomos de oro y en esas vacancias de azufre que se habían hecho en esta región, se embebieron, se sustituyeron átomos de oro, desde 1 hasta 3. ¿Qué fue lo que sucedió en este caso? Que esa brecha que les digo que era muy favorable para optoelectrónica, se pudo reducir de forma casi lineal,
Es decir, ya no teníamos una brecha inicial de 1.5 electronvolts, ahora le íbamos disminuyendo. Podíamos hacer lo que le llaman ingeniería del bandgap, lo podemos mover a gusto, y entonces esos niveles están desocupados. Eso tengo que hacer una aclaración. Están desocupados y están muy bien caracterizados en dónde se están introduciendo. Entonces, si lo piensan de esa forma, esa sustancia ahora está activada, tiene niveles que pueden ser discretos, como si tuviéramos átomos ahí, ¿no? Que son discretos, y esos también me podrían servir para sensores, ¿sí? Otra más, estos cúmulos que se embebieron ahí recibieron carga, recibieron electrones de los átomos que lo están rodeando, que en este caso son los del molibdeno. Imagínense que tuvieran una especie de capacitor. Las dos láminas son las de azufre y la de en medio es la de molibdeno. Esa lámina de molibdeno que está ahí en medio en el disulfuro sirve como un reservorio de electrones. En el caso del oro, los átomos de oro recibieron cargas y esas carguitas están ahí para ver quién las necesita. A eso se refieren cuando hacen ciertas reacciones como un catalizador. Ustedes le ponen una sustancia encima y esa sustancia necesita electrones para llevarse a cabo una reacción de forma más fácil. Pues resulta que esos electrones están disponibles, pero en ese defecto. Entonces, con el defecto que le acabo de crear, y tiene un montón de electrones que están provistos por el molibdeno, ¿sí? Entonces, encontramos pues, un montón de cosas, ¿no? Aquí. ¿Por qué se había activado químicamente mediante defectos? Entonces, ya solo para completarlo, pues seguimos el estudio, pero ahora con el oro y con la plata y el cobre, que son el cobre, el inicial que motivó todo este estudio. Y otra vez lo hicimos con teoría del funcional de la densidad, y otra vez se pudo ver que no se necesita, que los átomos que están embebidos en las vacancias están amarrados de forma muy fuerte a ese defecto, a esa vacancia. Entonces, véanlo de esta forma: tenemos el material puro, si a ese le hacen defectos, si lo dañan, esos huecos que quedan ahí sirven como una especie de red que puede atrapar a otras especies, en este caso los átomos metálicos. Llegan los átomos, se quedan incrustados ahí, y esos átomos incrustados ahora son reactivos químicamente, cambian las propiedades ópticas, bueno, ópticas no, pero electrónicas sí, y en ciertos casos pueden recibir electrones o dárselos al reservorio, en este caso que sería el molibdeno. Esto fue lo que nos pasó con el cobre, pero la plata recibe electrones de molibdeno. Se hizo un estudio un poquito más allá, en el cual se estudiaron unos índices que se llaman índice de reactividad de Fukui, para saber qué tan reactivo o qué tan favorables son las reacciones alrededor de este material, y resultó que alrededor del defecto pues es más fácil que interactúe con otras especies. No importa si están buscando electrones o si están buscando dónde dejar sus electrones. Él por sí mismo pues ahora es más reactivo y puede interactuar con otras moléculas. Y digamos, ya para terminar, los estudios preliminares que hemos estado realizando ahora con estos materiales ya activados químicamente nos dan que sí se pueden absorber otras moléculas en su superficie. Entonces, antes era inerte, pero ahora ya puede interactuar con gases, por ejemplo, estos que son tóxicos, ¿no? El monóxido de carbono, por ejemplo. Y es probable que se pueda continuar este estudio donde se plantea que funcione como un catalizador, porque los electrones que se necesitan pues, están aquí, listos para poder ser donados a través de los defectos, ¿no? Y bueno, ya, con eso quiero agradecerles a ustedes. Hay una amplia gama de posibilidades, materiales. Realmente lo que se necesita ahora es gente que lo aborde, ¿no? Porque sustancias las tenemos ahí y aplicaciones pues son vastas, entonces no nos damos cabida, ¿no? Y si alguien quiere un tema de tesis o algo, pues se me acerca y ya me avisa, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, muchas gracias a todos ustedes. Abierto a preguntas. Algunos de estos cálculos se realizaron en la Facultad de Química, bueno, más bien en Supercómputo, otros en Oak Ridge, en Estados Unidos, por el tamaño de los sistemas. Pues gracias a mucha gente, ¿no? Y proyectos, y a los 2 niños que están trabajando en sus tesis, que espero que se gradúen algún día, y pues a ustedes, ¿no? ¿Preguntas? Sí, bueno, se mencionó que se podía, bueno, una de las aplicaciones de las placas era justamente filtrar la contaminación. La pregunta es justamente esa: ¿cuál es la reacción química o qué produce la...? No, más bien como que te confundiste. Hay dos. Una puede servir de catalizador. Esa es la que ya se ha hay dos más bien, ¿no? 2 aplicaciones. La de catalizador, que sería convertir por ejemplo, los gases, monóxido de carbono en dióxido de carbono. Es menos dañino el dióxido. Esa es una.
¿Cómo se hace? Con la lámina bidimensional, puede ser grafeno, puede ser disulfuro, etcétera, dopado de alguna forma, y sobre su superficie se favorece esa reacción. Necesitas mucha energía si no utilizas un catalizador. Al poner este conjunto, este compuesto, se favorece esa reacción y ya no necesitas utilizar platino o otros metales más caros. Esa es una. Y la otra sería la de separar sustancias, como si esto fuera un filtro. ¿Cómo lo haces? Ese ya es el detalle, ¿no? Porque lo que han propuesto, por ejemplo, es para desalinizar el agua. En realidad la lámina de grafeno es pues como impermeable, no le gusta mucho. Entonces se han estado estudiando ahora cómo hacer que solo de un lado se separen las sales del agua. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues eso ya es dependiendo del diseño, ¿no? Mediante vacancias. Les hicieron agujeros y esos agujeros solo dejan que pasen algunos elementos de un lado al otro y ya se separa. Y también se emplea para, bueno, se ha propuesto para separar gases, mezclas de gases. Pones la lámina y de un lado va a pasar un cierto gas y del otro se va a quedar el que quieras, ¿no? Entonces, es como las dos. No es una respuesta unívoca, ¿no? En este caso. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Alguna otra pregunta? Jorge. Primero aquí y después ahí. Los materiales como el sulfuro, molibdeno y otros de este tipo Sí, sí, sí. no son del todo bidimensionales, no son como tres capas de azufre. Exacto. Molibdeno. Entonces mi pregunta es si esa estructura es general a los materiales de este tipo o se encuentra una variedad de estructuras de una, dos o tres capas. No, hay varios. Bueno, el modelo de bidimensional se entiende porque estás en un, o sea, solo tienes unos cuantos átomos, un número menor a 10 a la 23, ¿no? Digamos, en una de las direcciones, en este caso, y que en el plano se extienda todo lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, déjame, te busco, ¿no? La estructura, pues, no es la única. Por ejemplo, el grafeno, pues, es una red hexagonal. También el disulfuro de el nitruro de boro. Pero, si te vas, por ejemplo, al fósforo negro, pues, no es así, sino que es como si estuvieras viendo esto. Va y viene, aquí está. Mira, no es plana, sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero es bidimensional, en ese caso. Solo tengo unos átomos en esta dirección. Y el disulfuro de molibdeno también tiene otra estructura, que es la que tú dices, ¿no? Es como tres capas: azufre, molibdeno, azufre. Esta, diselenuro de tungsteno, selenio, tungsteno, selenio, etc. O sea, la estructura, mientras esté confinada en una de las direcciones y se extienden las otras dos, es bidimensional. El cómo se obtiene esto, pues ya dependerá de la sustancia química. De hecho, los óxidos están medio raros. El óxido de grafeno, cómo se arreglan los átomos ahí. O sea, no está como tan claro cómo se arreglan los átomos en un óxido de grafeno. Pero como solo es grafeno, oxígeno y oxígeno, pues se queda en material bidimensional. Hay muchos. Acerca del secuenciamiento del ADN que están haciendo estos estudiantes, Sí. se me hace bastante interesante, pero me gustaría entenderlo un poquito más. O sea, se supone que abren un hueco en el grafeno, ¿no? No, bueno, depende. Digamos, la idea es solo no emplear el orificio gigantesco que emplean los experimentales, ¿no? Que es de algunos nanómetros, sino quedarnos en nanocapas pequeñas y que los defectos sean puntuales, no extendidos. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es primero cambiar, doparlo, cambiar el átomo de carbono por nitrógeno, por boro, tal vez algún metal de transición, no lo sabemos todavía, ¿no? ¿Cuál será el mejor? No sabemos. Lo que se ha hecho es esto, ¿no? Carbono por nitrógeno y por boro. Ya. Otro defecto que se ha introducido, pero que no es tan favorable, sería un defecto Stonewells, girar el enlace carbón-carbón y obtenemos este, ¿no? Podríamos tal vez trabajar con vacancias, unas monovacancias, o sea, solamente remover un átomo de carbono, 2, 3, etc. Pero, o sea, la idea de introducir vacancias es abrir Hacerlo. No un hueco, no, simplemente que sea diferente en esta región, que esté tapado. Entonces, ¿cómo, en la secuenciación del ADN, cómo van a introducir el ADN? Es que, por ejemplo, en el diseño del orificio, la cadena pasa así, ¿no? Pero en el de nosotros pasaría de lado, como una lectora de cinta, de las que nosotros sí conocemos, una cinta magnética, ¿no? Entonces tenemos el defecto y sobre esta va a ir pasando la cadena, de forma que interactúen los anillos de una sobre otra. De hecho, forman un stacking, ¿no? Entonces van a ir de esta forma, como una cinta lectora, digo, como un dispositivo lector. Entonces no queremos un orificio, lo que queremos es que no haya orificio y que interactúen por otro lado, no vertical, digamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguros? Ese sería el Tú proceso dime. químico. Tú dime. El proceso químico
químico para funcionalizar, por ejemplo, el sulfuro de molibdeno? Para ponerle oro, ponerle metal. Ah, es que no es tanto como un proceso químico. Está bien gracioso. Bueno, ya encontré gente que sí lo hace, de verdad. Y lo que hacen es, por ejemplo, poner un plasma. Podemos ser felices, ya no hay que ensuciarnos ni saber nada de reacciones, ¿no? Entonces tienen el sulfuro de molibdeno de hecho se puede hacer con el bulto, o sea, con el material macroscópico, pero eso lo abrasionas con un plasma, o sea, lo golpeas, y esos golpeteos pues, hacen que los azufres de la superficie se vayan, incluso los molibdenos también se pueden ir, y ya que tienes eso, pues arriba le vaporizas con un láser, si tú quieres, un blanco de oro, y los atomitos van a tender a estabilizarse ahí en ese hueco, se van a trabar, porque la tendencia de estos dos es a bajar su energía cuando se embeben en los huecos, en las vacancias de azufre. ¿Incrustar? Sí. Pues ya digan beber, no sé. Atrapar. No, es que son átomos sustitucionales, ¿no? O sea, en realidad tampoco sería como son átomos sustitucionales. Vale, defectos. ¿Alguien más por ahí? Tú me ibas a decir algo. Sí. Ah, no supe. A ver, Dijiste que cuando tienes, o sea, el grafito no funciona porque tienes varias capas. Ujú, Pero ujú. no explicaste por qué. en realidad porque están varias capas. depende para qué, ¿no? O sea, digamos, para la conductividad y para todas esas cosas. Más bien porque cambia la estructura de bandas. Cuando tú tienes una lámina, te sale ese dichoso cono de Dirac. Cuando tienes 2, 3 más, esas capas se interactúan una con la otra por fuerzas de Van der Waals, unas interacciones débiles. La fuerza de Van der Waals. Y cambia la estructura de bandas, entonces ya no tienes ese conecto, tienes unas parábolas más estándar, digamos. Y la verdad es que el isulfuro de molibdeno, por ponerte un ejemplo, pues no tiene nada de exótico, ¿no? Es un material muy común, incluso en monocapa. Pero también las capas de disulfuro entre sí se unen por fuerzas de Van der Waals, que es lo que decían que se requería para obtener nuevos materiales 2D, que fueran láminas interactuando por fuerzas de Van der Waals, esos débiles. Okay. ¿Alguna otra pregunta? No, si no, le damos las gracias otra vez. Gracias a ustedes.